El 25 de abril, Venus le va a hacer una oposición a Mercurio en Libra, casa 10. Ahí. El 25 de abril, podríamos notar un tira y afloje entre lo que él va a sentir de forma intensa, rápida y apasionada en la Quinta de Olivos y lo que él quiera transmitir al público, ¿no? En la casa 10. Va a estar como un tira y afloje entre esas dos cosas, el 25 de abril. Y el 26 de abril, el Sol le va a hacer una oposición a la parte de la fortuna en Escorpio, casa 10. Porque el 26 de abril el Sol va a estar a 7 grados de Tauro y le va a hacer una oposición a la parte de la fortuna de Javier Milei. Bueno, ahí el 26 de abril se puede notar, o sea, podríamos notar un tira y afloje entre lo que se le revele a él en la intimidad, en la Quinta de Olivos, y cómo eso lo puede llegar a manifestar para sacar alguna cierta ventaja en lo que es su realización profesional y personal hacia el público, ¿no? O en el escenario, mejor dicho. Va a haber como un tira y afloje entre esas dos energías. Luego, el 28 de abril, Venus le va a hacer una oposición al Sol en Libra, casa 10. Ahí está. El 28 de abril, Venus le va a hacer una oposición al Sol en Libra en casa 10. Y acá vamos a sentir lo mismo que dijimos con el otro tránsito de Venus. Va a haber un tira y afloje entre lo que él sienta de forma rápida e intensa en su intimidad, en la Quinta de Olivos o en donde esté, y va a sentir como un tira y afloje entre eso y lo que él quiera manifestar o revelar al público el 28 de abril. Y el mismo 28 de abril, Marte le va a hacer una oposición a Plutón en Virgo, casa 9. Acá, porque Marte ya se está acercando a Aries. Y Marte a 28 de Piscis le hace una oposición a Plutón a 28 de Virgo, casa 9. Entonces el 28 de abril, además de eso que dijimos de Venus y esa oposición de Venus al Sol, de Venus en Aries al Sol en Libra, además de eso tenemos la oposición de Marte en Piscis a Plutón en Virgo. Y también vamos a sentir una tensión entre esa forma de actuar en su entorno cercano, ¿no? De forma espiritual o extrasensorial o cósmico, ¿no? Actuar de una forma muy sensible. Va a haber una tensión entre eso y su forma verdadera de actuar, que es un tanto sin filtro y de forma apasionada, ¿no? Y con un poco de arte, y va a haber una tensión entre esas dos energías el 28 de abril. Todo eso que dijimos, 28 de abril. Bueno, 29 de abril. El 29 de abril, Marte le va a hacer un trino a Neptuno en Escorpio, casa 11. Lo vamos a dibujar. Ahí está. El 29 de abril, Marte le va a hacer un trino a Neptuno en Escorpio, casa 11. Bueno, y acá lo que podemos notar es que Milei se va a querer comunicar, o mejor dicho, va a querer actuar en su entorno
de vuelta de una forma espiritual o extrasensorial y lo va a manifestar al público, ¿no? Y junto al público van a actuar, o sea, vamos a actuar con Milei, ¿no? De una forma intensa, apasionada, teatral, fantasiosa, muy a lo Scorpio, ¿no? Sin filtro y con mucha pasión. Y él va a estar todavía con ese plano celestial, ¿no? Divino o extrasensorial. Cualquiera de esas cosas puede ser Piscis. Todo eso va a ser el 29 de abril. Después el 2 de mayo, ya estamos terminando, ¿eh? El 2 de mayo, Marte le va a hacer una oposición a Marte en Libra, casa 9. O sea, al fin Marte llega a su casa, a Aries, y le va a hacer una, una oposición a Marte en Libra, casa 9. Y también el Sol le va a hacer una oposición a Júpiter. Esta fecha es muy importante, ¿eh? Anótenla, por favor. El Sol, anoten todas las que puedan, pero esta anótenla sí o sí. El Sol le va a hacer una oposición a Júpiter en Escorpio, casa 10. Acuérdense, el 2 de mayo. Ahí está. Entonces acá tenemos doble oposición. Marte, Marte en Aries, oposición a Marte en Libra, casa 9. Y Sol en Tauro, oposición a Júpiter en Escorpio, casa 10. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Tenemos, como primera medida, tenemos a Marte opuesto a Marte y el Sol opuesto a Júpiter. Marte rige a Escorpio, ¿no? Así que acá hay un doble juego. Y Marte oposición a Marte nos puede dar un tira y afloje bastante intenso, ¿no? Porque Marte en Aries ya está en su casa, ¿no? Entonces ya ese Marte débil que tiene Milei en Libra, yo también tengo Marte en Libra, es un Marte bastante dudoso, bastante dubitativo a la hora de actuar, pero en Aries va a estar como con un cierto matiz de no dudar tanto, ¿no? De actuar con un poco más de seguridad. Pero va a tener una tensión entre ese Marte en Aries y su Marte en Libra, así que va a tener un tira y afloje entre esas dos cosas, entre si hacer o no hacer, ¿no? Entre lo que él quiere comunicar, entre lo que él quiere actuar en su entorno y cómo él quiere actuar con sus ideas hacia los demás. Entonces va a tener un tira y afloje entre esas dos energías, pero principalmente la oposición Sol-Júpiter. Esto es lo más importante del 2 de mayo, porque acá el Sol va a intentar revelar algo que tenga que ver con la justicia o con las leyes o con cualquier cosa que tenga que ver con Júpiter, ¿no? La justicia, las leyes o se pueda revelar alguna traición o algún trato injusto hacia Milei, cualquiera de esas cosas, pero va a tener un tira y afloje entre lo que él quiera revelar desde su entorno cercano hacia el público, ¿no? Pero desde un plano, desde la justicia. Y una justicia que se mete en el barro y que saca lo que tenga que sacar del barro para hacer justicia, ¿no? Eso es Júpiter en Escorpio. No es un juez común y corriente, ¿no? Es un juez más de meter las manos en el barro para sacar lo que haya que sacar. Entonces, lo que haya que sacar a la luz, ¿no? A la luz. Y bueno, el Sol opuesto a Júpiter da eso, ¿no? Como algo que que se empieza a manifestar, a verse en su entorno y va a tener como un tiro de afloje de
de ver qué está pasando en ese entorno y de comunicarlo y de comunicar eso al público, ¿no? Esa injusticia que pueda suceder o esas injusticias que Milei haya encontrado, ¿no? Injusticias que Milei haya encontrado de alguna manera. Va a tener doble tira y afloje Milei, ¿no? Entre esas dos energías. Así que hay que prestar atención el 2 de mayo para ver qué pueda suceder ahí. Y además que bueno, el Sol ya habrá pasado por Quirón y algo le habrá dado de información también desde su entorno. Ujú. Marte luego más adelante también va a tocar Quirón. Y por eso vamos a terminar con el último tránsito de la noche, que es Marte el 9 de mayo. El 9 de mayo, anoten bien esta fecha, Marte le va a hacer una conjunción a Quirón en Aries casa 3. Ahí lo voy a anotar. Ahí está la conjunción. Entonces, el 9 de mayo, Marte le va a hacer una conjunción al Quirón en Aries, casa 3 de Javier Milei. Así que ese día va a ser importante para ver cómo actúa Milei en su entorno, si es que lo podemos llegar a ver, ¿no? O a olfatear por las redes sociales, aunque sea, para ver cómo actúa Milei en su entorno junto con ese trauma, junto con la síntesis del trauma que le va a tocar en esa fecha, el 9 de mayo, para ver si podemos revelar algo más de la síntesis del trauma de Javier Milei que viene acarreando desde la infancia. Como todos tenemos Quirón, ¿no? Todos tenemos Quirón en algún lado de la carta. Yo lo tengo en la casa 2, a Quirón, que son las necesidades, por eso me cuesta pedir un montón, ¿no? Me cuesta pedir, porque tengo Quirón en la casa 2 y toda la vida me pasó. Obviamente lo tengo trabajado, no me cuesta tanto como antes, pero me sigue costando porque Quirón no te lo sacas nunca de encima. Pero sí lo podés tratar, lo podés mejorar, pero nunca te lo puedes quitar de encima. Porque es un cometa con el que todos nacemos y bueno, es el remedio que todos llevamos dentro. Y hay que tomarlo de vez en cuando para tranquilizarlo. Así que bueno, eso fue todo. Espero que hayan anotado las fechas y después bueno, voy a hacer un resumen cuando pueda de los aciertos que hayamos tenido o las cosas que hayan pegado en el travesaño, porque acuérdense que esto es un panorama astral, o sea, la astrología siempre es predictiva, como todas las ciencias, cuando hablamos del futuro, y nos permite conocernos por dentro cuando hablamos del presente o del pasado, ¿no? Nos permite conocernos a nosotros mismos, por eso es una herramienta esotérica, porque esoterismo significa mirar hacia adentro, no significa superstición como algunos creen, ¿no? Porque no saben lo que significa, porque nunca investigaron la etimología de la palabra. Esoterismo viene de mirar hacia adentro. Exo con X, exoterismo con X, significa al revés, mirar hacia afuera, o sea, aprender de lo de afuera. En cambio, esoterismo es aprender de dentro de uno mismo, de lo que uno siente dentro de uno mismo, ¿no? Y la astrología es una gran herramienta para poder descubrirse a uno mismo. Eso es para lo que es el presente y el pasado de una persona. Pero para lo que es el futuro, que es lo que estamos viendo ahora, es un panorama. Eso es lo que puede hacer la astrología y todas las ciencias. No hay ciencia que pueda acertar al 100% lo que va a suceder, porque el futuro no lo sabe nadie, ¿no? El futuro exacto, mejor dicho, no lo sabe nadie, solamente lo sabe Dios, como dice Milei, ¿no? No somos omniscientes ni omnipotentes, no somos Dios. Así que el Estado, vos no sos el Dios, vos no sos un Dios, Estado, ni Banco Central. El Banco Central tampoco sos un Estado, ¿entendiste? No sos ni omnisciente, ni omnipotente, ni tampoco sos Dios.
Por eso es que hay que eliminar el Banco Central cuando se pueda, obviamente. Pero bueno, entonces, dicho sea de paso, la astrología, como todas las ciencias, cuando vemos hacia futuro, nos sirve para predecir, no para adivinar. Predecir es decir antes de. Predecir, ¿no? Decir antes de que ocurra algo. Pero, obviamente, predecir viene de predecir un panorama. Así como cuando uno ve el servicio meteorológico, que ve las nubes que se nublan, ¿no? Y que pueden caer rayos o puede llover, algo por ahí puede pasar. Y con todos los datos científicos que tenés del servicio meteorológico, puedes más o menos acercarte o atinar a algún evento que pueda ocurrir. Con lo cual te permite tener más cautela y salir con paraguas si es que va a llover, o si hay mucha tormenta eléctrica, no sabes si va a caer un rayo, pero por las dudas te quedas adentro, ¿no? Entonces vas como jugando con las probabilidades. Y esto es lo mismo. Entonces, el saber que en mi ley le pueden llegar a ocurrir ciertas cosas, nos permite a nosotros atajar los astros y ayudar a mi ley, defenderlo, obviamente, en lo que se pueda, porque estamos como viendo hacia el futuro el panorama. ¿Sí? Así que bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos pronto en los próximos videos de Sebastro. Hasta la próxima.